decir, tiene múltiples dimensiones. Ahora bien, es muy difícil dar cuenta de todas las dimensiones con la misma profundidad. Entonces, lo que he hecho yo es seleccionar algunas de esas caras, seleccionar algunas de esas dimensiones. Bueno, lo Disculpa, que intento... Fernando. No te preocupes, está bien. También en comisiones se presenta lo mismo. Y lo que pretendo entonces es seleccionar alguna de esas caras para dar cuenta del poliedro. Pero no es un poliedro que está completamente estacionario en un momento, sino que es uno que se desplaza en el tiempo. Y por lo tanto, entonces, intento dar cuenta de algunas dimensiones del proceso de descentralización y su desempeño en el tiempo, considerando además que 8 sesiones es poco para poder dar cuenta exhaustiva de todos los temas. Pero los economistas tenemos una percepción de que es posible dar cuenta de un fenómeno en sus hechos estilizados, de diseño, de desempeño y de situación. Y por lo tanto es lo que intentaremos hacer en este curso. Permítanme una primera parte en la cual compartamos el sentido del curso. El contenido del curso está planteado en términos objetivos, explora la relación entre la noción de división vertical de poderes. Una descentralización no es otra cosa que un proceso en el cual hay una división vertical de poderes entre lo nacional y lo subnacional, lo regional, lo local, y al mismo tiempo tiene que tener que en una definición del régimen de gobierno peruano como unitario y descentralizado. Entonces, esta es una combinación sui generis. Lo que tenemos normalmente es una dimensión federal en la cual el Estado se encuentra de todo, el Estado pequeño se encarga de todo y el nacional lo complementa, o el unitario centralizado, que ha sido nuestra experiencia, en la cual el gobierno desde la capital imparte directivas y gobierna el conjunto del territorio, da normas para el conjunto del territorio. Pero en este caso lo que tenemos es que hay un proceso de descentralización, es decir, hay una división vertical de poderes, profundizaremos esta noción en la próxima clase, y al mismo tiempo hay un régimen de gobierno unitario y descentralizado, que es una cosa que no es ni federal ni es unitario centralizado, y quien lo definió de mejor manera fue el tribunal. Pero en fin, avancemos sobre ese tema. Entonces vamos a intentar explorar esa relación. Y la idea es que ustedes al término del curso puedan manejar información relevante sobre la configuración del régimen peruano con 3 niveles de gobierno, que es muy importante para entender la gestión, porque si bien es cierto podemos lograr una comprensión del régimen de gobierno y de la relación con el poder central, sin embargo, esto se tiene que traducir en normas de gestión pública, y es ahí quizás donde está nuestro entrave. Y por eso digo que al término del curso, el participante estará en capacidad de dar cuenta de cómo se configura el régimen peruano y cuáles son los principales problemas de organización y funcionamiento del Estado con 3 niveles de gobierno, que es un poco nuestro desafío. Y por lo tanto, entonces, la organización del tiempo que tendremos en estas 8 sesiones, el día de ayer ustedes tuvieron el módulo 0, pero estas 8 sesiones intentaremos hoy definir la cuestión que tenemos entre manos, población, territorio, economía, Estado. En la clase del jueves intentaremos discutir a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional lo que entendemos por unitario y descentralizado con separación de poderes, que es nuestra forma de gobierno. La tercera sesión examinaremos la articulación entre los 3 niveles, qué es lo que esperaban las leyes orgánicas y la definición constitucional
respecto del nivel intermedio, respecto del arreglo del nivel local, el rol del Poder Ejecutivo y de quién debería tener la conducción del proceso. La cuarta sesión intentaremos ver algunos casos de modificación en la asignación de competencias. Examinaremos 3, por lo menos, el caso de ATU, el caso de SUNAFIL y los problemas vinculados a las competencias asignadas en términos de cambio climático. La quinta sesión tiene que ver con la descentralización fiscal, es decir, cómo se asignan los recursos y cómo está la tributación, especialmente la municipal, porque recuerden ustedes que los gobiernos regionales no lo tienen. En la sexta veremos los procesos políticos subnacionales, los problemas de control, fiscalización, corrupción, que son lo que caracterizan este último tiempo. Los desafíos de la gobernanza, especialmente a partir de las recomendaciones de la OCDE, y finalmente un tema que a todos los que estamos en el Congreso nos interesa, que tiene que ver con cómo es que el Congreso se vincula con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos regionales y locales, y qué tareas pendientes hay ahí. A partir de eso tenemos una evaluación. Y la evaluación tiene 2 componentes. Un componente es, les pediré un ensayo personal original de 1000 palabras sobre el tema aciertos del actual proceso de descentralización y que deberán colgarlo en la plataforma antes de la 8ª sesión. Y tendremos un examen virtual con preguntas de elección múltiple que será hecho sobre la base de las exposiciones y las lecturas recomendadas en cada sesión. Al término de cada sesión, y además va a estar colgado en la plataforma, yo les recomiendo una lectura para que la revisen. Entonces, tendrán las 8 exposiciones, los 8 PDFs, su asistencia a clases, obviamente, y la lectura de 8 textos correspondientes a las 8 sesiones para poder resolver este examen virtual que serán preguntas de elección múltiple. Muy bien, ese es el sentido de nuestro curso. La organización, como ustedes verán, es completamente sencilla. No sé si hay alguna pregunta o está suficientemente claro para poder empezar con el tema de hoy. ¿No hay preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Julie, te pido por favor que me avises si hay manos alzadas para preguntar en cualquier momento. Empecemos entonces con la materia de esta primera sesión, en la cual algo así como abordamos la cuestión. ¿Por qué un estado de la cuestión es tan importante? Porque es dar cuenta de un proceso que es permanente y que por lo tanto no está acabado. Y debemos saber en qué situación está hoy. Esa es la idea de abordar la cuestión. A veces se le habla como un estado de la cuestión o un estado del arte en una tesis. El marco teórico de una tesis será el estado de la cuestión o el estado del arte, es decir, lo que sabemos del problema en la materia. Y por lo tanto, entonces, tenemos que definir un poco de qué se trata la cuestión. Pero siendo un problema de Estado peruano, tenemos que hacerlo con un poco de historia. Y permítanme hacer algunos puntos sobre este asunto. Ustedes saben que nuestras 2 constituciones son iniciales, son la del 23 y después la bolivariana, pero casi una buena parte de los constitucionalistas piensan que la Constitución de 1828 es la Constitución que nos establece como república. Y es en esa Constitución en la cual se define una forma de gobierno unitaria y descentralizada. Entonces, la constituyente que está reunida está hackeada de varios lados, está hackeada por quienes piensan
que la única manera de gobernar el Perú es desde Lima y de manera centralizada, con un poder central muy fuerte, que son los unitarios, y estarán aquellos liberales que a imagen de Estados Unidos piensan que el sistema federal es mucho mejor y que es posible dar cuenta. Recuerden ustedes que hacia 1828 el departamento más poblado es Puno y Cusco, son la zona más fuerte e importante, y pone su peso sobre la situación que está ocurriendo en la constituyente. Pero también estamos hackeados por el sur en términos de Sucre gobernando en Bolivia y Bolívar en el norte. Entonces, esta forma de gobierno unitario y descentralizado cierra el camino a dos tendencias extremas, digamos. Y entonces adopta la idea de un gobierno central, pero también de unas juntas departamentales. Y entonces quiero resaltar la fórmula, la expresión de Paniagua en el texto que ustedes tienen ahí, la Constitución del 28 y su proyección en el constitucionalismo peruano, que dice: la fórmula del 28 abrió así el camino para la construcción de una estructura estatal descentralizada, cuya fórmula específica no se ha hallado aún, pero que desde 1828 tiene plena validez. El numeral 118 de Paniagua este es un texto de Paniagua del 2003, en la cual ya se está dando la fórmula constitucional y la reforma constitucional. Pero subrayo ahí un tema que, claro, que no está en el texto original, es un énfasis añadido, cuya fórmula específica no se ha hallado aún, y este es un texto del 2003. Lo subrayo porque da cuenta de los azares que ha tenido la descentralización en nuestra historia. El centralismo fue muy fuerte y en este contexto el país, el Perú, se hizo progresivamente concentrador. Si nos imagináramos la década de 1820 versus nuestra década de 200 años después, encontraríamos que poblacionalmente la distancia es enorme. Como les decía, Puno era lo más poblado en ese tiempo, hoy es Lima con aproximadamente un tercio de la población, quizás un poco más. Bueno, entonces el tipo de desarrollo económico nos fomentó la centralización fiscal y la centralidad política. Entonces apelamos a alguien como Contreras, Carlos Contreras, en su texto Centralismo y Descentralismo en la Historia del Perú Independiente, que me parece una buena síntesis de lo que queremos mostrar. Porque el otro texto importante que da cuenta de toda esta ruta de centralización y descentralización es el de Basadre, pero más bien en momentos dispersos, pero más concentrado y más exhaustivo es el texto de Pedro Planas en el texto que fue presentado por la Municipalidad de Lima. Bueno, ¿qué dice Carlos Contreras? Él dice que hay fases de aguda centralización fiscal y política asociado con periodos de crecimiento económico. Recuerden ustedes, en esta relación entre centralización fiscal y crecimiento económico es simplemente una asociación estadística, una correlación, pero no está estableciendo ninguna causalidad. Entonces, ¿cuáles han sido esos periodos? 1850 al 72, 1895 al 1930, 1935 a 1980. Y con breves coyunturas descentralistas, pero que se han vinculado a momentos de crisis especial, 1873, 1886, 1933 o 1990. En general, dice Contreras, hay una resistencia a los poderes regionales elegidos, una carencia de burguesías o de élites regionales que mostraran capacidades internas, y además las coyunturas descentralistas han aparecido cuando el Estado central era incapaz de mantener la estructura administrativa. Entonces, algo así como empujaba el carro. Y además,
la gran dificultad de los recursos económicos y los poderes políticos, ¿no? Entonces, Contreras, en un texto del año 22, el anterior es un texto del año 1999, de ahí su interés, porque lo hace justo antes de la reforma constitucional del 2002, pero el 2022 él escribe un artículo en El Comercio en el cual hace como unas derivaciones, unos colofones de su texto y nos dice que la experiencia con mayores logros y más larga vida fue la descentralización de Cáceres entre 1887 y 1920. Dice Contreras que los presupuestos departamentales llegaron a representar un tercio del presupuesto nacional. La preocupación económica de Contreras es muy importante en este sentido. Recuerden ustedes que él es uno de los que dirige la historia económica en muchos tomos que ha editado el Banco Central, la historia económica del Perú, y tiene historias económicas regionales también en el siglo XIX y en el siglo XX. Y entonces a las juntas departamentales se les traspasó la cobranza de los tributos, pero se les concedió muy poca autonomía para decidir qué hacer con los excedentes si es que había excedentes. Después de pagar de la planilla del Estado, obviamente lo que quedaba de excedente era muy poco y habían escasas posibilidades de tener una inversión decidida localmente, lo cual se parece bastante a algunas situaciones actuales. Veremos un poquito más adelante cómo es que se expresa esto, ¿no? Es en ese contexto entonces que tenemos un proceso muy largo entre hasta el año 2000, en el cual hay breves procesos descentralistas y un gran eje centralista. Éramos un régimen de gobierno unitario y centralizado. Y el 2002 se hace la reforma constitucional. Tienen ustedes estos hitos de referencia que los he sacado del informe anual del 2018 de la PCM. Entonces, 2002-2003 tienen la reforma constitucional, la ley de bases, la ley orgánica de gobiernos regionales y municipalidades, perdón, y la elección de autoridades. Recuerden ustedes que se procedió a elegir sin todavía tener ley orgánica de municipalidades y con una ley orgánica de gobiernos regionales a medio camino, porque la ley de elecciones regionales fue hecha en marzo-abril del 2002 para efectuarla casi inmediatamente. En 2004 es que se instala el Consejo Nacional de Descentralización y se promulga la ley del sistema de acreditación. Y en 2005 la descentralización enfrenta el primer gran problema de diseño, y es que la descentralización había sido pensada en términos de regionalización, es decir, en términos de que varios departamentos se juntaran para poder formar regiones. Ahí nos traiciona el lenguaje corriente y hablamos de que nuestros departamentos son regiones, pero no lo son. Lo que dice la Constitución es que son gobiernos regionales en los actuales departamentos, y ahí nos quedamos, incluida la provincia constitucional del Callao. Y en el caso de Lima, el gobierno regional de Lima es el que tiene las 9 de las 10 provincias, y la municipalidad metropolitana de Lima tiene competencias de gobierno regional en la provincia de Lima, o en lo que conocemos como Lima Metropolitana. Bueno, pero esas consultas del año 2005, de octubre de 2005, fracasaron. Eran la posibilidad de cinco regiones, no macroregiones, sino de 5 regiones, y que no se ganó. Debo decir, en salvedad a mi terruño, que solamente en la provincia de Arequipa ganó la posibilidad de unión, pero en ninguna otra parte más.
Bueno, en el 2006 empieza el shock de la descentralización y tenemos otro cambio de diseño, que es que ya no se necesita acreditación para recibir las competencias y se entregan según un proceso más bien administrativo que no aseguraba recursos ni capacidades. Entonces, eso es lo que se llamó como transferencia y por lo tanto entonces es un cambio de diseño original. En 2007, contra la opinión de la Comisión de Descentralización, se da el proceso de absorción del CND en PCM y por lo tanto entonces pasa a ser la Secretaría de Descentralización. Veremos la sesión, en la tercera sesión, qué implicó este cambio en la conducción estratégica del proceso de descentralización. En 2007 también se da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con sus roles y se crea Servir, aunque no tenga gran incidencia sobre gobiernos regionales y locales. 2016-2017 es el estudio territorial de la OCDE y la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial por sugerencia de la OCDE, ¿no? Que resalta la articulación. La historia más reciente, ustedes la conocen, este es un texto del 2018, pero creo que no hay cambios significativos en eso. Quizás pudiéramos agregar que la generalización de Gores y Munis, ¿no? Estas reuniones, estos archipiélagos de relaciones bilaterales ejecutivas del último periodo. Este es el contexto general entonces de mis hitos de referencia y por lo tanto entonces debemos entrar a entender la definición que tenemos de descentralización. ¿Hasta allí alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Muy bien. Muchas gracias. Doctor, disculpe, señor Iván Vega levantó la mano. Iván, dime. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches también, Fernando. Es un gusto poder compartir un espacio contigo. Quisiera hacer un comentario en razón a unas palabras que has señalado. Señalaste hace un rato que uno de los quiebres está en el tema del no haberse realizado el proceso de constitución de regiones. Mi pregunta es si es que ahí consideras que es el quiebre o empezamos con un mal tema de diseño, ¿no? Con la elaboración de la misma ley de bases, cuando en la misma, ¿no? Se establece una disposición complementaria a la existencia de 5 leyes que tienen que dictarse antes de diciembre de dicho año y que las mismas no fueron dictadas, tan solamente se dictaron 2 y eran necesarias para el modelo, para establecer las competencias. Una de ellas tardó más de 5 años en poder dictarse. Entonces, el quiebre comienza, consideras tú, lógicamente, desde el momento de que no se aprueban las regiones, pero el modelo ya venía quebrado, de alguna manera, cuando el propio Congreso, quien aprueba las leyes de bases, no termina aprobando las leyes que se había comprometido a sacar, que eran la estructura que iba a servir para el funcionamiento de este proceso. No sé si puedes reflexionar al respecto. Sí, te estás refiriendo a la segunda disposición transitoria de la Ley de Bases de Descentralización, en la cual marca el proceso en el cual hay que seguir. Y entonces dice, en lo que queda del año, estoy citando de memoria, el Congreso dará en primer lugar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, luego dará la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, luego la Ley Orgánica de Municipalidades, luego esta cuestión de la ley de conformación e integración de regiones y, en fin, y se iniciará posteriormente, hay un segundo paso en este proceso en el cual dice se entregará progresivamente a las competencias y al final se entregará las competencias de educación y salud. Si no me equivoco, es a grandes rasgos lo que está descrito en esa disposición de la Ley de Bases de Descentralización. Bueno, eso no, como tú dices, eso no funcionó. Y tan pronto se votó
la reforma constitucional el 1 de marzo de la legislatura del 2002-2003, tan pronto que se ocurrió eso, había que convocar junto con las municipales, las regionales, fueron las elecciones, fueron la convocatoria de elecciones, sí, y efectivamente ya se fueron dando hasta los pies. Y la última ley importante fue dada en el 2007, como está anotado en los hitos, ¿no? Sí, francamente, también en el manejo del diseño hubo traspiés importantes que después se tradujeron en hechos. Quizás mi esquema de hitos lo que remarca son estos hechos más que el asunto de diseño, pero sí, tienes razón. El esquema planteado en la ley de bases se quebró. ¿Algún comentario adicional? Ok, pasemos entonces a cómo fue definida la Constitución en el 180, en la Constitución. Cómo fue definida la descentralización en la Constitución, y ese es el artículo 188. Ustedes no reconocerán un texto corrido, sino más bien me he tomado la libertad de separar en 4 ideas el artículo 188. En la primera idea es la descentralización, forma de organización democrática, y constituye una política permanente, ¿no? Política permanente de Estado. Por lo tanto, no puede pensarse que está congelada en piedra, sino que es un proceso que debe darse en el tiempo y que no está acabado. Esto nos diferencia de otras realidades, ¿ah? Porque en otras realidades se asignan las competencias, se las entrega y no se habla más sobre políticas de descentralización, sino que quedan allí donde están. Nuestra Constitución lo define como una forma de organización y una política permanente, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo integral del país. Y yo he puesto ahí una frase añadida que es el equilibrado de la nación, el desarrollo integral y equilibrado de la nación, porque creo que complementa el artículo 44 de la Constitución. Es una lógica. El desarrollo integral y equilibrado es lo que permitiría superar disparidades que se constatan entre el centro y la periferia. Bueno, ahí hay un tema que habría que comentar con más detalle. Algunos balances recientes están planteando que el objetivo planteado de decir que la descentralización sea el desarrollo integral era demasiado alto. Y en ese sentido, a lo que tendríamos que aspirar con la descentralización es a una forma de funcionamiento del Estado que permitiera mejor cercanía a los ciudadanos. Y es un poco lo que está en las otras dos ideas. Lo dejo como tema abierto. No tengo una posición completa sobre el asunto, lo acabo de leer, pero hay una discusión de haber puesto el desarrollo como el objetivo central. Igualmente, la tercera y cuarta idea tienen que ver con que la descentralización es un proceso que es coherente con política permanente. Se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada. Política permanente, entrega por etapas, progresiva y ordenada. Y eso es lo que dice la segunda disposición transitoria de la Ley de Bases de Descentralización. Hay todo un procedimiento legislativo y todo un procedimiento para entregar. ¿Por qué? Porque se espera que esta entrega de competencias y de recursos sea la más adecuada. Y es la cuarta idea. Se debe, en forma progresiva y ordenada, debe permitir una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia gobiernos regionales y locales. Por lo tanto, entonces, a lo que se aspira es que tengamos una organización del Estado en 3 niveles de gobierno con una asignación de competencias adecuada y una transferencia de recursos. Entonces, esta idea de objetivo y proceso vale la pena tenerla en cuenta, ¿no? Vale la pena tenerla en cuenta para hacerlo. Iván, ¿estás pidiendo la palabra?
¿Para qué es eso? Una planta, dice que no por todo más que no se puede. Ah, sí, ¿no? Giovanna, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Yo la pagué, doctor. Ok. Bueno, entonces, esta idea de objetivo y de proceso vale la pena tenerla en cuenta. ¿Por qué razón? Porque yo quisiera, dentro de los principios generales que se anotan en la ley de bases, en el artículo 4 de la ley de bases de descentralización, se dice que la descentralización debe ser permanente, dinámica, irreversible, democrática, integral, subsidiaria y gradual. Quisiera subrayar dos que me parecen sustantivos en la lógica de objetivo y proceso. Es irreversible. Cuando uno piensa en irreversible, uno dice, bueno, una vez dados los pasos, no se puede retroceder. Algo así como lo que los abogados describen como son etapas preclusivas, ¿no? No puedo volver atrás. Y no, irreversible está definido en la ley de otra manera. Irreversible está definido de manera finalista, diría yo. Es decir, es irreversible en la medida en que logremos un país espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económico y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado. Bueno, irreversible en el sentido finalista es lo que conversa con el objetivo de la centralización, es el desarrollo, porque esas son características de una situación, de una sociedad, de una región, de un territorio y de una población que está vinculada al desarrollo, ¿no? Mejor organizado, mejor distribuido, socialmente más justo, sostenible y políticamente institucionalizado. Una democracia moderna. Y subsidiario conversa con proceso, porque normalmente entendemos la subsidiariedad en el sentido de que el gobierno, en lo que dice el primer párrafo, alcanza mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. Las actividades de gobierno tendrían que ser efectuadas descentralizadamente. Estar cerca es muy importante, pero estar cerca es muy importante para conocer qué es lo que hay que hacer y cómo decidirlo y hacerlo. Pero lo que dice el segundo párrafo de subsidiaria es que no basta estar cerca. La subsidiariedad supone y exige y por lo tanto entonces le pone una precondición y una consecuencia, ¿no? Supone que tenemos que tener una asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno que sea equilibrada y adecuada ¿a qué? A la mejor prestación de servicios del Estado a la comunidad. Por lo tanto, no basta estar cerca para ser efectivo y eficiente, sino que esa efectividad y eficiencia deben traducirse en una mejor prestación de servicios a los ciudadanos, a la comunidad. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es? Después hablará la ley de economías de escala, de externalidad, etcétera, etcétera, pero entonces uno lo que plantearía es, ok, subsidiario, o sea, tiene que estar cerca, pero tiene que ser eficaz para la mejor prestación de los servicios, lo cual entonces le pone un matiz distinto al tema de la subsidiariedad. No basta estar cerca, hay que ser eficaz y tener la mejor calidad de servicio para la comunidad, lo cual entonces implica unas condiciones distintas. Y además, esta es una gráfica que resume no una legislación, sino un espíritu de lo que se discutía en ese momento. Y es el equipo de desarrollo humano que hace el informe de desarrollo humano del Perú del 2004. Y entonces trabajan la idea de la espacialidad del desarrollo humano, ¿no? Entonces el desarrollo humano es resultado de la organización de las personas en distintas dimensiones. Y entonces plantean que el espacio local
es el espacio de la convivencia y el consumo. El espacio regional es el espacio de la producción, de la inversión y el empleo. El espacio de la nacional es el ámbito de la integración de donde se conforma y articula un colectivo nacional. Quiere decir entonces que moverse en cada uno de estos espacios requiere una entidad del Estado distinta. Es el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional, los tres niveles de gobierno. Y donde las necesidades de los ciudadanos tienen que ver con otros temas. Por lo tanto, entonces, uno tendría que cruzar irreversibilidad y subsidiariedad con tres niveles de gobierno que tienen misiones distintas. Y estas misiones son las que marcan la escala de operación, la escala de acción, las responsabilidades que tienen que asumir. Entonces, creo que esto es un poco lo que estaba, por lo menos mi lectura actual del diseño. Debo confesarles, sin duda, quizás habiendo estado habiendo presenciado las discusiones en estas materias, quizás no percibí completamente estos aspectos, pero me parece que es a través del tiempo que uno encuentra esa perspectiva, y uno lo verá también en un texto que mencionaremos un poco más adelante, que es el informe que hizo la Contraloría del año 15, 2015, en el cual dice, bueno, en los diseños había una intencionalidad muy importante que después, paso a paso, se fue destruyendo o se fue incumpliendo más que destruyendo. Muy bien. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Cuál es nuestro punto de vista en el curso? Porque para seleccionar las caras de mi poliedro del cual quiero dar cuenta, necesito algún criterio, un punto de vista. Entonces, algo así como dar cuenta de qué implica apreciar de manera compleja el proceso de descentralización. Entonces me opongo a por lo menos tres maneras que me parecen unilaterales. Una es la manera centralista, que muy escuetamente uno lo podría decir, pensar la descentralización desde el centro implica asumir que los territorios son homogéneos y que son generalizables las normas. Es lo que llamo, y me referiré, que una percepción de que el Perú es plano y las distancias son cortas. No hay costos de transporte. O en otra lógica diría, no hay costos de transacción. En fin, uno podría ver la descentralización y decir, mira, la verdad es que todas las normas debían ser acatadas homogéneamente por los niveles de gobierno subnacionales por los regionales y los locales, completamente. Y entonces uno tiene la sensación de que algo de eso ocurrió con nuestras leyes orgánicas, porque uno podría distinguir heterogeneidades entre municipalidades. Lo que después hablaremos en el nivel local de la tipología de municipalidades. No todas son iguales, ni todas tienen, y sin embargo, salvo en los casos que se dice municipalidades de frontera y municipalidades que están en la frontera y municipalidades que están en ámbitos rurales, pues no se les dice rurales y de frontera, se les dice en frontera y en ámbitos rurales, tienen particularidades características, pero en general todas las municipalidades se les pide hasta los mismos planes, ¿no? Y estructuras gerenciales. Y no hemos tenido ahí, recién hubo un intento de PCM y de gestión pública de tratar de ver
cuáles serían los modelos organizacionales en distintos contextos, pero aún ahí ese caso es limitado. El otro extremo es la otra aproximación unilateral 2, que es pensar la descentralización desde la agenda reivindicativa local contra el centralismo. Toda la culpa está en el centro, toda la culpa es de Lima, y por lo tanto entonces ser descentralista es implementar la agenda reivindicativa, y ahí he debido subrayar local. La agenda reivindicativa local es lo que permite la descentralización. Yo diría que la descentralización tiene que escapar de sus límites locales y ser pensada nacionalmente, con múltiples heterogeneidades, pero tendría que ser pensada de manera en globo, porque eso es hacer la política permanente. Y la tercera forma es emitir una evaluación del conjunto desde una evidencia parcial. En el último tiempo hemos escuchado numerosos artículos y voces que dicen la descentralización es un fracaso, y lo primero que ponen como en la mentalidad de gente es, miren, devuelven el 20% de su presupuesto, o la corrupción es generalizada en todos los gobiernos regionales y municipalidades, o como dice la Contraloría, hay 3.000 o 2.000 y tantas obras paralizadas. Bueno, creo que eso es ver el vaso medio vacío y no ver lo que ha significado el proceso. Y preparando clase y leyendo esto, es que pensé en el ensayo en el título del ensayo que les voy a pedir. ¿Cómo apreciar la complejidad entonces? Yo creo que hay que pensar la descentralización como un asunto nacional. Y nacional no quiere decir limeño, nacional quiere decir comprensivo de todos los territorios. Asumiendo un país heterogéneo y plural. Creo que esa fue la intención de los constituyentes del año 28, en 1828. Porque dieron respuestas a las realidades contingentes. De largo plazo, permanente, asumiendo heterogeneidades del territorio y pluralidad de las poblaciones asentadas. Si uno se planteara esta definición desde los objetivos de desarrollo sostenible, uno pensaría también, y de ahí han nacido todas estas ideas de brechas o de disparidades, que en forma bastante exhaustiva ustedes las podrán encontrar descritas en un reciente, me parece que fue de hace un año, un texto de la CONFIEP en la cual describe con detalle por departamento las disparidades y las brechas existentes en cada uno de los servicios públicos. Bueno, ¿por qué este es un reto difícil? Es decir, ¿cómo hacemos para ver nuestro poliedro en el tiempo de manera compleja? Nos gana el corto plazo. En economía del comportamiento y en economía pública, cuando nos gana el corto plazo, normalmente le llamamos que es un comportamiento miope. Pero también no tenemos suficientes instrumentos para captar el conjunto del proceso. En algún momento la Comisión de Descentralización del Congreso se planteó hacer un observatorio de la descentralización. Y sin embargo tuvimos enormes dificultades en encontrar series continuas de datos de 20 años que nos permitieran dar cuenta del proceso. Y además, lo suficientemente descriptivas, si se puede, a nivel de departamento y a nivel de provincia o distrito. Uno dice consumo de kilovatios hora por distrito para ver el grado de electrificación, o tasa de construcción o mantenimiento de carreteras por distrito o provincia, si quieren, ya. Ya el dato es difícil a nivel departamento. Pero series largas que nos den cuenta del conjunto son complejas. O pónganse, desde la oficina de enlace de gobiernos regionales lo intentamos de hacer, y por eso que les muestro que el trabajo era inmenso y difícil, territorializar el portal de transparencia del MEF. Es decir,
el intento del 2009, de 2009-2010 de la Oficina de Enlace, fue que los congresistas pudieran ir a su semana de representación con un CD en el cual pudieran llegar a una obra y una obra nacional, una obra regional y una obra local, y pedir el cuaderno de obra, confrontarlo con el proyecto, con la información de InvierteP, con la información de la OCE y que incluso con la información que teníamos del proveedor del servicio. Bueno, esa es una labor complejísima porque hay que hacerla manualmente. No tenemos un portal de transparencia territorializado por nivel de gobierno. Pero también hemos perdido otras características en el camino, y hemos perdido canales o instancias políticas, sociales e institucionales para, perdonen la palabra que pongo ahí, pero hemos perdido esas capacidades sociales e institucionales para agregar preferencias, procesar, o sea, ¿cómo hacemos para que los individuos vayan diciendo qué es lo que piensan y sobre esa base poder ir sumando para encontrar cosas comunes? Procesar agendas y construir consensos. Si ustedes se dan cuenta, progresivamente tenemos dificultades de que los consejos de coordinación local funcionen, que los consejos de coordinación provincial funcionen, que los consejos de coordinación regional o que el propio Consejo de Coordinación Intergubernamental funcione. Nunca funcionó, pese a que esté en la ley. O también por el lado de las instancias de gobierno, de los gobiernos regionales y municipales, pero también de las instancias políticas. Son limitadas las acciones en términos de partidos que van procesando estas agendas para construir los consensos generales. Entonces, cuando no podemos recoger, sumar y consensuar, nos es difícil pensar en conjunto y por lo tanto entonces, si no lo puedo hacer, o predomina la agenda local o predomina la visión de un solo elemento o predomina la visión central. Oye, todos deberían hacer lo mismo. La heterogeneidad del territorio y la pluralidad de las poblaciones debe ser recogida. Hay muchos textos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de Municipalidades que dice debe cumplir sus funciones en respuesta a los intereses generales del Estado y a las particularidades del territorio de su ámbito, del ámbito de su competencia, ¿no? O sea, combinar esas dos cosas era un elemento sustantivo en esa materia. Y por lo tanto, entonces, apreciar la complejidad de la descentralización supone ver todo ese conjunto de retos. Y en eso tenemos avances, tenemos retrocesos, tenemos dificultades. He tratado de resumir las distintas cosas que están detrás de eso. Muy bien, no sé si hay preguntas sobre eso, pero es un poco el punto de vista que intento. No sé si lo logro, pero en fin, por ahí vamos. ¿Qué tenemos como país entonces, en este momento? Ok, alta concentración económica, productiva y poblacional es fácil demostrarla. Uno dice el 50% del PBI, productivo es explicable en Lima, aún corrigiendo el hecho de que las minas reportan, pero la concentración económica y productiva es importante y hay altas disparidades territoriales, o sea, no, las cosas no van iguales en todo el mundo. Distancia, transporte, comunicaciones son altamente significativas, que son lo que llamamos costos de transacción en el espacio, ¿no? ¿Cuánto de tiempo nos lleva a llegar a Huancavelica? ¿O cuánto tiempo toma salir de Huancavelica? No es igual, ¿no? Uno advierte la gran ventaja de un buen diseño carretero. Si ustedes han ido manejando entre Lima e Ica, la existencia de estas 4 pistas hace que manejar sea muy fácil y muy rápido. Y por lo tanto, entonces, los costos de transacción en el espacio son menores. Uno pasa a Ica
y estoy hablando de la principal carretera del país, y empieza los cuellos de botella, ¿no? Disparidades de bienestar y de desarrollo humano. Y ahí creo que la pandemia fue la que nos desnudó, digamos, como país en términos de cuáles eran las posibilidades del Estado. Entonces, en hipótesis, un proceso de descentralización, si es que conserváramos este objetivo de desarrollo, debiera llevarnos a reducir disparidades y en tendencia a converger en capacidades y oportunidades. Y ahí quiero recurrir a un viejo estudio de la CEPAL que fue presentado en la reunión de Brasilia del 2010, en la cual compararon algunas capitales de América Latina con su territorio y resumo simplemente la conclusión a la que llegaron. Si uno toma un país como Uruguay, es un país pequeño, y toma Montevideo, Montevideo está, uno diría, bastante cerca de su entorno, ¿no? De su espacio de influencia. Pero lo que hacía notar la CEPAL es que la diferencia entre los servicios que recibían los que no vivían en Montevideo y los que vivían en Montevideo eran importantes, pero no abismales. O sea, las oportunidades y capacidades para el desempeño de las personas que uno puede tener en el entorno uruguayo no son tan grandes, no son abismales. Y el texto de CEPAL del 2010, de la reunión de Brasilia, coge también el ejemplo de Suecia y dice, bueno, Suecia es un país largo, muy largo, pero de nuevo, la distancia que existe, podemos contratar lo mismo que en el Uruguay. Tenemos Estocolmo y tenemos las otras las ciudades que están en torno a Estocolmo. Y dice el texto, la distancia entre unas y otras no son tan significativas. Los servicios son más o menos. Entonces, el problema no es un problema de geografía, sino es básicamente un problema de cómo incorporamos el espacio a nuestras políticas para que las capacidades y oportunidades para el desempeño personal sean mejores. Y entonces tuvo una medición de esta manera. Y esto es lo que quisimos mostrar en este informe. Es una mirada a los territorios, y este gráfico lo presentamos por primera vez en el informe de la Comisión de Descentralización, en el informe anual del 2012-2013. Pero, ¿qué quiero mostrar con ese informe? A ver, están tres líneas. Una línea que es la línea de pobreza, más que la medimos por territorios más o menos homogéneos, y es la información que nos da el INEI. ¿Cuál es el nivel de pobreza que existe por departamento? La otra línea, la roja, es la línea de competitividad, que ahora se ha mejorado muchísimo. Tenemos entidades que dan esta línea de competitividad, la comparan año a año. Está la de Centrum, está la de ESAN. En ese tiempo era la de ESAN la que tomamos. Medición de la competitividad por territorio, que normalmente es una síntesis de un montón de indicadores, 100, 120 indicadores agrupados en categorías, ponderados adecuadamente, etcétera, etcétera, que te dan un índice de competitividad de las fortalezas. Teniendo en cuenta que la lógica de competitividad es la que está originada
en el célebre texto de Porter sobre la competitividad territorial o la competitividad de las naciones, ¿no? O sea, detrás de eso está esta medición. Y la otra medición es una medición del PNUD que medía la densidad del Estado. Es decir, cuánto Estado estaba presente, medido a partir de los servicios básicos, educación, salud, DNI, ¿no? Que estaban allí. Y entonces lo que uno encontró para el 2012-2013 son estas disparidades. O sea, uno encuentra en el lado izquierdo que los más competitivos tienen una mayor densidad del Estado y un menor nivel de pobreza. De nuevo, acá no estoy discutiendo causalidades, sino simplemente correlaciones. Y en el otro extremo lo que tengo es un mayor nivel de pobreza, un menor nivel de densidad del Estado, una menor densidad del Estado y una menor competitividad. No quiero individualizar departamentos, porque lo que quiero es mostrar esta tendencia. Y esta tendencia se debe haber modificado, porque entre el 2012 o 2013 y el 2022, el país ha pasado por una multitud de problemas, avances, retrocesos, etcétera. Y este mapa debe haberse modificado, pero lo que quiero remarcar es esta idea de hay una relación entre un mejor desempeño del Estado con una mejor competitividad y una menor pobreza. Correlación, diría yo. Bueno, ese es un punto que me parece importante. El otro punto es un número que sí he podido actualizar hasta el año 22. Miren ustedes, yo tomé una de las pocas, creo que la única serie de datos que uno tiene sobre el Producto Bruto Interno por departamento. Y es lo que produce el INEI. Y lo tenemos a valores constantes entre el 2007 y el 2022. Ustedes imaginarán que es una matriz de 24 departamentos por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, por 16 columnas. O sea, son 24 filas por 16 columnas. Y entonces, ese dato no era un dato que se pueda comparar, porque yo no puedo comparar el PBI de un departamento con el otro directamente. Tengo que homogenizarlo de alguna manera. Y la manera convencional de homogenizar es encontrar el producto per cápita, el valor agregado bruto per cápita, que permite entonces ahí sí lograr comparaciones por departamento. ¿Cómo se hace esto? Tomé las proyecciones de población, los estimados de población entre el 2007 y el 2022 del INEI y por departamento y lo puse. De nuevo, otra matriz. Compuse el producto per cápita y encontré tres valores estadísticos, coeficientes, tres estadísticos a considerar. Uno fue el promedio, que ustedes lo ven ahí y que está en la línea azul. El promedio es el promedio del comportamiento del PBI per cápita, que creció desde 10.670 soles por habitante soles del 2007, a 14.473 en el año 22. Entonces, el producto promedio per cápita creció para todos los departamentos, salvo, si lo ven con detalle, el año 20, que es el año de la pandemia. Entonces, ahí hay un corte y una caída. Pero, en fin, la tendencia es creciente. A más crecimiento, más. Pero ustedes me dirán rápidamente, no, pues, hay que tener en cuenta
la dispersión de los datos, porque si usted ha hablado de disparidades, hay que tener en cuenta que los departamentos son heterogéneos entre sí. Y por lo tanto, eso es lo que me muestra la desviación estándar. ¿Cuánta dispersión hay entre departamentos? La desviación estándar va a ser más grande en la medida de que la dispersión sea más alta entre departamentos. Y eso está representado en la desviación estándar, en la línea anaranjada. Entonces, comparando esto con el estudio, esta idea salió también del ensayo de la CEPAL para la reunión de Brasil del 2010. La CEPAL, con una serie de datos anteriores al 2007, encuentra que nuestra dinámica de crecimiento está asociada a una dinámica de crecimiento también en las disparidades. Que es por eso que las tres líneas se me van hacia arriba entre el 2007 y el 2008. Pero la tendencia que yo tengo, de nuevo, esto no es causalidad, esto es asociación, esto es correlación. Yo calculé el coeficiente de variación que me permite comparar ambas medidas. Y entonces, en la medida que el coeficiente se acerca a 1, aumenta la disparidad. Y en la medida de que el coeficiente se aleja de 1, disminuye la disparidad. Ustedes verán que la línea verde, que es la línea que se mide en el eje de la derecha, es la línea del coeficiente de variación. Y es alta, es una línea alta, hay una disparidad muy alta entre departamentos, medidos como producto per cápita. Y entonces, pero lo que observo yo en el periodo que va entre el 2008 y 2009 es que si bien el producto promedio está creciendo, pero como que se estancara la desviación estándar y el coeficiente de variación se me cae. Entonces, es en este proceso de expansión que empuja para que, de alguna manera, uno lo ve claramente en las cifras de PBI, todos los departamentos crezcan, aunque la disparidad entre los departamentos crezca menos, o crezca, como decimos en economía, a ritmos decrecientes, ¿no? Y esto lo vemos entre el 2008 y el 2020. Bueno, mi gran preocupación aparece luego del 2020, cuando empiezo a ver cifras, la actualización de este cuadro, en el que lo que yo tengo es que, claro, hay un crecimiento bajo, del orden del 2-3%, en algunos casos 1%, pero también la disparidad está creciendo. Y la distancia entre los departamentos está creciendo. No todos están, o sea, están creciendo todos, pero a ritmos muy distintos. La disparidad crece a ritmos crecientes. ¿Qué cosas decir de este cuadro? Pocas, pero a mi parecer importantes. Hemos tenido un periodo que va entre el 2008 y el 2020 de una expansión muy fuerte por precios internacionales, por economía, etcétera, etcétera. Y ese crecimiento económico ha sido significativo. Noten ustedes que este sería el primer caso en el Perú en el cual un periodo de creciente y de expansión de la economía coincide con un proceso de descentralización. Entonces, uno podría decir que ciertas reglas de la descentralización permitieron que estas disparidades se menguaran o que crecieran a ritmos decrecientes. Mi hipótesis es, a todos les fue bien, pero el problema es que no a todos les fue en la misma magnitud. A algunos les fue mucho mejor y a algunos tan solo les dio bien. Pero mi preocupación a partir del 20 es
que hay algunos que las está yendo peor. Hay que ver, las cifras del INEI del 2021-22 son todavía provisionales, pero pongo la nota que me devolvería a una situación anterior. Y esto es una preocupación. Entonces, finalmente, mi último comentario sobre este tema tiene que ver con las finanzas de los gobiernos locales y regionales. Noten ustedes que he mencionado a Carlos Contreras al inicio porque en el fondo he dicho, oye, ¿con qué podríamos comparar el periodo de la descentralización peruana? Al inicio, antes de leer a Contreras, yo lo había pensado que podríamos compararlos con los años 50, en el cual tuvimos una economía abierta, con expansión muy fuerte, pero y con una centralidad muy, muy grande, ¿no? Recuerden ustedes, es Odrí, Prado y con una concentración muy fuerte. Entonces, uno podría ver los testimonios con o sin descentralización. Pero la hipótesis que nos plantea Contreras como que podría encontrar un periodo en el cual es posible que la descentralización se desenvuelva en un periodo de crecimiento de la economía. ¿Y qué ha pasado en este crecimiento de la economía? Bueno, los gobiernos locales son dependientes de muchas transferencias volátiles. ¿Por qué? Porque se basan básicamente, y lo veremos con más detalle en la clase de descentralización fiscal, en Canon y Foncomún. ¿Por qué? Empieza a haber problemas con el IGB y el Foncomún se nos cae. Empieza a haber problemas con el precio internacional y el Canon se nos cae. ¿No? Todas las vinculaciones de Canon. Los ingresos propios no son los característicos de los gobiernos locales. El predial es solamente el 0.25 del PBI. Noten ustedes que el Estado recauda 19 del PBI. Solamente en Límica ya uno puede encontrar ingresos tributarios significativos, pero, y ahí hay un pero que llama la atención. Los gobiernos locales, en promedio, son más o menos responsables del 2.2% del PBI de la inversión pública. Y la inversión pública no pasa del 5 o 6%. O sea, un tercio de la inversión pública es en gastos de capital hechos por gobiernos locales. Y Richard Webb, hay un texto también muy importante de él, dice que en este periodo se ha invertido en el área rural de una manera altamente significativa, a diferencia de todo el siglo anterior, de todo lo que se hizo en el siglo XX. Las cifras exactas ustedes las pueden ver con él. Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero entonces, es cierto, uno podría decir, bueno, pues han hecho su palacio municipal, han hecho su plaza de armas, han hecho el monumento a no sé qué y a no sé cuánto, pero bueno, ahí no creo que haya sido todo el 2.2% del PBI, ¿no? Y hay notables crecimientos en el espacio rural. Hay que verlo con mayor detenimiento. Y del lado de gobiernos regionales, las transferencias son alta dependientemente de las transferencias y de recursos ordinarios. Son gobiernos regionales básicamente planilleros en educación y salud. Pero de todas maneras, su gasto de capital, su inversión, son responsables del 1.1% del PBI. ¿No? Y el Consejo Fiscal, estas son cifras, conclusiones del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal dice que estos gastos son significativos para el país, ¿no? Porque entre los dos tenemos el 3.3 de la inversión. Si la inversión pública está en 5 o 6, uno puede decir, claro, están devolviendo la tercera parte, pero son responsables de un tercio de la inversión o de la mitad de la inversión nacional, de la inversión pública nacional. Claro, tienen 2.000 obras paralizadas, pero hay cantidad de otras que se han llevado adelante.
¿Cómo ponderamos esas dos cosas? Les dejo la pregunta nada más, pero creo que esta podría ser calificada como una cosa de vaso lleno o vaso vacío. En fin, lo que he querido hacer en esta clase es simplemente plantearles la cuestión. ¿Cuáles son las cosas que tenemos entre manos y qué vale la pena discutir? Pero como una reflexión de la clase, les pediré que lean, no son más de 60 o 70 páginas, el artículo de Contreras, Centralismo y Descentralismo en la historia del Perú independiente, y tienen ahí hagan control clic en la dirección electrónica y lo obtienen, y por esta vez pongo un segundo texto de Contreras porque el texto del 2022 es complementario al del 2000. Es un artículo corto en El Comercio, pero ¿qué hacer con la descentralización? Es algo así como sacar las consecuencias del asunto. Muy bien, no sé si ha estado todo claro, pero creo que es suficientemente específico como para plantear qué es lo que queremos hacer en el curso y cuál es la cuestión que tenemos entre manos. No sé si tienen preguntas, comentarios o aclaraciones. También se aceptan murmuraciones. Doctora, el señor Jaime Sánchez ha levantado la mano. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. En primer lugar, felicitarte. Ha sido demasiado ilustrativo, todo el trabajo que has venido, que nos has mostrado el día de hoy. Si bien ahí, por ejemplo, se ve de manera muy clara las disparidades entre las regiones y el conjunto de brechas que de otra manera tenemos entre cada uno de los gobiernos nacionales, eso, digamos, podría ser el reflejo de lo que ya ha implicado la construcción del modelo a partir de hace 20, 22 años atrás. La pregunta también sería, y no sé hasta cierto punto si has podido avanzar un estudio en relación a cuál era la situación o el diagnóstico situacional pre-proceso de descentralización en el país. Eso quiere decir antes del 2002, ¿no? Y consideramos que, dependiendo de lo que más o menos se conoce de la data histórica, prácticamente el proceso de descentralización no ha contribuido a la disminución de las brechas ni al conjunto de desigualdades ni inequidades existentes en el país. Entonces podríamos señalar a priori que ha existido, digamos, o ha fallado el modelo de descentralización en el país. No sé qué comentarios te reviste ello, ¿no? No estoy seguro, no comparto tu hipótesis, Jaime. Yo no sé, yo no podría ser tan enfático. ¿Tú crees que la inversión de los gobiernos locales en estos 20 años, más o menos un tercio de la inversión pública nacional, se ha ido solamente en palacios municipales, en plazas de armas y monumentos al toro? Yo sospecho que no es así. Webb también es de la misma idea. Yo creo que a todos nos ha ido bastante bien, pero el asunto es que a unos les ha ido mucho mejor y a otros solamente bien. Y por lo tanto, entonces, esa es mi hipótesis de que las disparidades han crecido a ritmos decrecientes. Tú eres economista y me entiendes con más precisión, digamos. Dejaron de crecer a ritmos crecientes como lo hacían en etapa del centralismo. Que no hemos agotado, que no hemos igualado, que no hay convergencia, también es cierto. No somos Uruguay, y por eso mis comentarios sobre Uruguay y Suecia, ¿no? Y el texto de la CEPAL del 2010. No hemos avanzado hacia ahí, pero hemos mejorado. Yo tengo la sensación de que si hay una reivindicación profunda en el conjunto del país es porque hay quienes ven que a unos les ha ido mucho mejor y que la forma como les ha afectado actualmente
es menos, es comparativamente mucho menor. Y por lo tanto, entonces crecen, pero yo quisiera crecer como el otro. Porque si no, no se entiende, no. Que hay teoría de política del por medio que sería, que habría que extenderse en esto. Y sobre la situación previa, bueno, les estoy haciendo leer el artículo de Contreras, que es del 2000. Si quieres profundizar más ampliamente, el texto de Pedro Planas es muy bueno, porque es bien descriptivo de la situación. El último capítulo, cabalmente, de su libro se llama El estado de la cuestión, y lo escribe en el 2000, ¿no? Y es un estado previo, una situación previa. El texto de Planas es muy político, es más económico, el texto de Contreras. Pero en fin, cada uno tiene sus particularidades y una ideología de por medio, pero lean las tendencias que nos brindan estos. Hay también evaluaciones del año 2002 y ahora que estoy en la jefatura del Departamento de Investigación del Congreso, estoy abocado a una tarea complementaria a esta, que es construir un repositorio del conjunto de documentación que ha pasado por la comisión, recordando todos mis tiempos de especialista y secretario técnico de la comisión. Espero poder lograrlo. Tengo textos desde incluso el primer informe que hace Lucho Taís ante la comisión en el año 2004, ¿no? Pero en fin, hay un conjunto impresionante. Para que sepan ustedes, el repositorio ya está en 1 tera. No sé si hay otro comentario, si no, nos ha dado la hora y creo que podríamos marchar cada uno a sus ocupaciones con el gusto de la misión cumplida. Doctor, disculpe, la señorita Ángela Valdés ha levantado la mano. Ángela, por favor. Gracias, buenas noches, doctor Paredes. No voy a hacer mayores preguntas, hay muchas cosas que decir al respecto, sé que la hora nos gana. Solo quiero indicar que he tratado de abrir los links que nos han mandado con respecto a Contreras y el otro también, que creo que es de la OCDE. No abre, pero en todo caso sugiero que sea el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios que descargue el material y nos lo pase, porque al menos acá nos está pidiendo algo así. Para adelante sí voy a hacer las intervenciones porque me va a tocar más tiempo, y el tema de la regionalización definitivamente es interesante, pero en conclusiones creo que todavía no ha logrado los propósitos que se había propuesto, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela, sí. Ángela, gracias. Gracias, Ángela. Vamos a coordinar, hazme acordar, Delia, para colgar directamente los links en los materiales en la plataforma, de tal manera de no tener dificultades. Alejandra, te toca el último turno. Gracias, Fernando. En principio, muchas gracias por esta primera clase. Una mirada al proceso de centralización, viendo la institución por una plataforma normativa, es importante. Este determinante en el que ha sido amplio, señalando cuáles son estos determinantes económicos para el tema del desarrollo, ¿no? O sea, el crecimiento económico es un determinante para el desarrollo social y eso ha quedado claramente ilustrado. Sin embargo, y aquí quería plantear una reflexión y quizás con tu agudeza académica podamos llegar a una hipótesis. ¿Hay una vocación descentralista? Porque esto no corre pues por cuerdas separadas. La vía 1 es el crecimiento económico, la vía 2 el desarrollo social y la vía 3 los grandes indicadores macroeconómicos. ¿Dónde va la capacidad de quienes deben implementar y operativizar el proceso de descentralización? ¿En manos de quién está? ¿Quién es el decisor? El gran decisor. El que diseña la política pública, el que la implementa. Hace algunos años, cuando el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Descentralización, tuve acceso a una encuesta de Carolina Trivelli que decía, ¿qué tan centralistas somos?
Y creo que pasa también por ver la gestión de los recursos que tenemos a nuestro alcance para que se pudiera implementar el proceso. Quería nada más señalar esto último que comento. Gracias, Fernando, y felicitaciones por la clase. Ay, gracias, Alejandra. Sí, hay todo un tema de gestión. Mi hipótesis es que no lo hemos abordado con suficiente claridad y quizá la responsabilidad más grande y más fuerte es que nos quedamos sin conducción estratégica en un momento crucial. Y entonces tenemos definiciones de qué es lo que queremos, pero no tenemos definiciones de cómo lo hacemos. Pero eso es un poco, no me quisiera adelantar y conversar un poco más adelante. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Mañana mismo nos ocuparemos con Delia de Profesor, poder colgarlo. quiero tomar la palabra, Sí. profesor. Sí, dime. Yo encantado. Dime. Juan Carlos, ¿no? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas noches, por favor. Un minuto para tomar la palabra, profesor. Ok. Bueno, con respecto a la descentralización, pues hay mucho de qué hablar porque sabemos que hay muchos lugares que quieren, por ejemplo, distritalizarse, quieren ser ya un distrito propio y creo que hay una ley actualmente que prohíbe que se pueda hacer distritalización. Y esa es una parte que abarca el tema de la descentralización. Y espero que podamos ver con usted, profesor, qué soluciones se podría dar para que se pueda nuevamente los lugares puedan distritalizarse, ¿no? Por ejemplo, hay una zona de Manchay que quiere ser distrito, de Pachacamac actualmente es una zona del distrito de Pachacamac, pero quiere distritalizarse, pero no se puede porque actualmente hay una normativa que prohíbe eso, ¿no? Eso es lo que quería tomar la palabra, profesor. Muchas gracias. No, bueno, tres cositas muy sencillas. Primero, no hay una normativa que prohíba la descentralización. Lo que hay una normativa que dice, oye, déjense de declarar de interés nacional la creación de distritos. Eso, uno. Eso es lo que dice hay una ley específica de eso. Dos, a todas las la mayor cantidad de estudios dice que la pregunta que debemos hacernos, a ver, lo pondré en hipótesis, la pregunta que debemos hacernos es, ¿debemos fortalecer a los actuales distritos para que brinden servicios municipales con mayor eficiencia o debemos crear distritos para que lo desarrollen? O sea, 1890 distritos, ¿son los adecuados? Bueno, uno puede responder, bueno, en algunos casos sí y en otros casos no. Pero, ¿cuáles son esos criterios? Pero ese es un tema que discutiremos, si no me equivoco, la quinta clase. Y es lo que he llamado el arreglo local. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Pórtense bien.